siempre un gusto tenerte acá para conversar sobre algunos temas. Qué triste que nos convoque este tema el día de hoy, lamentablemente, pero bueno, tenemos que conversarlo a propósito de lo que dijo el presidente. Pero primero, bienvenido, Mauricio. Gracias, Andrés. Buen día. Un abrazo para ti y para nuestros amigos de BN Periodismo. Qué difícil tener un buen día, ¿no? En medio de todo esto. Pero ¿cómo viviste lo que sucedió el día de ayer? ¿Cómo viste la ciudad también? En una de las cosas un poco extrañas, digamos, que en la cotidianidad de Quito, al menos, porque otras ciudades, digamos, que viven mucha más inseguridad. Pero ¿cómo viviste lo que pasó ayer? Creo, Andrés, que ninguno vio venir lo que en vivo, en directo, vimos los ecuatorianos la tarde de ayer. Si bien la madrugada había sido muy dura con atentados, con explosivos, con coche bomba, con secuestros, hasta de policías, jamás nos imaginamos ver en señal abierta de televisión y transmisión en vivo a un grupo terrorista tomarse las instalaciones de un canal de televisión, recibiendo órdenes a través del teléfono celular, con granadas, con tacos de dinamita, incluso con la intención clara, que no se dio por la intervención de la policía, de transmitir un mensaje al país. Creo que los que tuvimos la desgracia de ver el evento en vivo, nos dimos cuenta pues de que uno de los que no estaba sometido y que más bien le ordenaban y le hacían actuar era el sonidista y le pedían que le pongan los micrófonos porque iban a hablar, porque iban a decir cosas, incluso se alcanzó a escuchar algunos temas de la conversación entre ellos en esa transmisión, que afortunadamente no se interrumpió. Únicamente en ciertos sectores del país se cortó la transmisión y no seguimos viendo lo que pasaba, pero te digo, es algo inédito, es algo sin precedentes en las últimas décadas. Recordó aquellos hechos históricos que muchos de nosotros leíamos en libros de lo que sucedió en los años 80, cuando Alfaro Vives se tomó el diario Hoy o alguna cosa por el Ujú. estilo, y como digo, nunca nos imaginamos ver una cosa de estas en vivo y en directo. ¿Y qué mensaje deja esto, muy aparte, digamos, de lo que hayan querido decir ayer los delincuentes que se tomaron TC Televisión? ¿Qué es lo que transmite al Ecuador que un grupo de 13 personas hayan ingresado como si nada a un canal de televisión con armas y hayan sometido a los trabajadores en vivo? Bueno, se está probando el poder del Estado, Andrés. Es indiscutible que además detrás de lo ocurrido ayer, que no fue un acto de delincuencia común, hay una estrategia y hay medidos cada uno de los pasos que se da. Prueba de ello es que quienes intervienen en el canal en su gran mayoría son menores de edad, que como tú sabes son jurídicamente inimputables del cometimiento de delitos con las penas en definitiva que asumimos las personas mayores de edad, ¿no? Entonces, el mensaje que se transmite es un mensaje de poder, de medición de fuerza con el Estado y de que es posible poner en terror a un país entero, someter a un país entero con un acto como el que vimos, a vista y paciencia, diría yo, de las autoridades, ¿no? Hay que destacar, sí, el trabajo del GIR, de la Policía Nacional, en lo actuado ayer, pero ¿qué más tenía que pasar para ver una acción como esas, ¿no? Que Claro. definitivamente el Estado pueda trabajar en beneficio de los ciudadanos. Claro, y la pregunta es, ¿era necesario llegar hasta tan lejos para ver una acción de la policía o ver una acción también de los militares? De ninguna forma, Andrés. Yo creo que el mayor error que hemos cometido en el país es dejar pasar o permitir incluso impunidad en ciertos hechos que para muchos era cualquier cosita, pero que precisamente eran mensajes de medición de fuerzas con el Estado. Estamos viendo, y hoy en la mañana lo discutía en un canal de televisión chileno, que las primeras acciones de este tipo de grupos es empezar a intimidar a la población con los secuestros extorsivos, con los cadáveres desmembrados. Recordarás tú que es cuestión de meses que teníamos pues cadáveres arrojados en las vías, personas desmembradas en maletas y en fundas. Esos son mensajes que, aunque nos aterraban, no fueron tenidos en cuenta por las autoridades para sancionarlos con todo el peso de la ley. Entonces fueron midiendo fuerza y creo que lo de ayer también es un acto de medición de fuerza. Podría no ser lo peor que veamos y eso simplemente estar probando cómo reacciona el Estado Claro. frente a ciertos hechos, cómo reacciona la sociedad y incluso te diría, Andrés, que nuestra reacción como ciudadanos ayer fue la de obviamente
el miedo ganando espacio y nosotros regresando a guardarnos en las casas, que son los lugares en los que nos sentimos relativamente seguros, ¿no? Y a propósito de eso, justo del miedo, ayer se abrió entre los miles de debates que se abrieron en redes sociales. Te quería preguntar esto antes de entrar al tema del decreto. ¿Cómo ves que, por ejemplo, los medios de comunicación transmitamos este tipo de cosas, se puedan, digamos, publicar los videos de lo que está pasando? Traigo este tema a colación a propósito de que algunas periodistas ayer mencionaban que no se debería hacer porque un poco se le está dando espacio a esta intención del narco que es generar terror y en redes sociales se va propagando, ¿no? Y eso genera terror y ayer generó terror, generó pánico. Entonces, ¿tú qué crees? Sobre este tema. ¿Los medios debemos publicar todo lo que nos llega o sí deberíamos como filtrar para evitar este tipo de cosas? El único filtro que deberían tener los medios de comunicación, Andrés, es el de la verificación y la contrastación de cara con el rigor periodístico. Lamentablemente ayer, buena parte de lo que circulaba en redes sociales, en grupos de WhatsApp, era desinformación. Claro. Mira que llegó datos, uy, el metro de Quito está tomado, hay bombas, hay esto, y nada de eso pasó, ¿no? Y eran imágenes de simulacros. En el caso particular de Quito, llegaron ayer a circular o sea, videos de lo que fue el simulacro de seguridad en la Embajada de Israel en la Avenida Coruña, como si fuera algo que estaba pasando en ese momento. El simulacro de seguridad, sí, con un atentado terrorista en el simulacro, en una estación del metro de Quito, como si fuera algo que estaba pasando en ese momento. Incluso algunos periodistas cayeron en ese tema de la desinformación, como siempre. Por ello es que creo que Ujú. el único filtro que deben tener ustedes los medios de comunicación es el de la rigurosidad de lo que se va a transmitir, verificando y contrastando nada más. No se trata acá de informar para generar terror, de informar para provocar miedo, pero precisamente lo que se necesita en momentos críticos como estos es información certera, es información verificada. Caso contrario, la desinformación que puede también provenir de esos grupos termina ganando terreno y termina provocando otro tipo de consecuencias. Claro, y más desorden en las calles, más desorden en todo lo que pasó, como sucedió el día de ayer. Y hablemos del decreto ejecutivo 111 que envió ayer el señor Daniel Noboa. Un decreto que al parecer yo creo que ya lo tenía listo, ¿no? Porque estaban ahí 10, son 10 hojitas. No, no estoy hablando de ninguna conspiración para nada, pero creo que ya lo tenía por ahí listo. Y se habla de declarar el estado de guerra. ¿Qué significa declarar el estado de guerra? Porque muchas personas dicen, no, es que van a salir a matar a todos, es que las reservas, es que todos debemos ser militares, todos debemos de enlistarnos, pero ¿qué es el estado de guerra? A ver, partamos de que Ecuador, no ayer, sino antes de ayer, ya recibió un decreto de estado de excepción. ¿Y por qué menciono esto, Andrés? Porque el decreto 110 es el que ancla en alguna medida, incluso por referencias expresas, lo que ha sido decidido el día de ayer por el Ejecutivo en el decreto 111. La competencia principal que está establecida en la Constitución es precisamente la de dictar mediante un decreto ejecutivo el estado de excepción. Y aunque uno de los artículos de la Constitución, específicamente el 164, habla de lo que significa el conflicto armado interno, el desarrollo de esta normativa específica tiene que ver con el estado de excepción principal. Así es que en ese artículo 110, y por ello es importante decirlo, es donde se establece un periodo de tiempo, es donde se establecen limitaciones a los derechos fundamentales, es donde ya se habla de una primera movilización de las fuerzas del orden, de las fuerzas de seguridad, para precautelar ciertos aspectos de lo que está sucediendo en el país. La movilización de las Fuerzas Armadas, del ingreso de las Fuerzas Armadas a ciertos espacios a los que habitualmente no tienen acceso. Ahora, con el decreto 111, que como tú bien dices son 10 páginas, pero la parte resolutiva, la parte definitiva es apenas Claro. una, la última página, se sigue un orden lógico, no necesariamente podemos estar de acuerdo en 100%, en 50%, lo que sea, un orden lógico, que parte de declarar la existencia de un conflicto armado interno, que es un término vital tanto para ese artículo constitucional como para la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario, a las que también se hace mención en uno de los artículos de dicho decreto. Se ancla.
el decreto 111 al decreto 110, se hace una modificación al mismo, pero automáticamente se califica a una serie de grupos, tradicionalmente de crimen organizado, en este caso como organizaciones terroristas, y Y, ujú, específicamente como, Andrés, actores no estatales beligerantes, para usar los términos del derecho internacional humanitario. Y y finalmente, esto, en línea con este ajá, conflicto, y solo sí, sí, termino con claro. esto, se ordena a las Fuerzas Armadas, ya no como en el artículo 110 se faculta, sino se ordena, el término es muy importante, a las Fuerzas Ujú. Armadas ejecutar operaciones militares. ¿Qué tiene como consecuencia todo esto? En definitiva, reconocer en términos coloquiales que dentro del país vivimos una guerra y que hay objetivos de guerra identificados en el decreto ejecutivo, respecto de los cuales las Fuerzas Armadas pueden aplicar la fuerza de manera directa, sin necesidad de ese uso progresivo que se aplica para otros casos. Y en términos jurídicos, estamos, digamos, estamos viviendo una guerra realmente porque, a ver, yo me pregunto, también desde mi ignorancia jurídica, estos grupos que están declarados terroristas y beligerantes contra el Estado, como, bueno, ahí hay un montón de nombres, es decir, mañana un militar me encuentra y se entera que yo soy de uno de estos grupos. Eso quiere decir de que yo me puedo ir preso automáticamente sin haber cometido un delito en ese momento, sin haber estado en flagrancia. En estricto sentido puede pasar eso, y hay que decirlo, y en un estado de derecho ideal debería ser la justicia la que procese y Ajá. determine responsabilidades. Si hay delitos asociados, por supuesto, aplicar el rigor de la ley, pero si no, por mucho que sean miembros de estos grupos, lamentablemente tendrán que ser liberados. O sea, no es acá que por el simple hecho de tener un tatuaje ya vas detenido, no, de ninguna forma, y eso hay que decirlo con claridad. Para ser procesado penalmente tiene que haber relación con el cometimiento de un delito. Lo que hemos Ajá. visto en la madrugada, por ejemplo, Andrés, que ya la fiscalía lo anunciaba, por ejemplo, en Loja, la detención, sí, de miembros de estos grupos que estarían vinculados con los atentados ocurridos en Loja la madrugada de ayer. Entonces, tiene que haber una relación directa entre el sujeto y el cometimiento del delito para que la justicia actúe. Ahora, al convertirlos en objetivo de guerra y al hablar en este caso, ojo, con la ejecución de operaciones militares, lo que sí es muy posible es que en los enfrentamientos, alguna información circuló ayer no verificada, en los enfrentamientos se produzca, por supuesto, cruce de balas, de ataques Ujú. armados entre el grupo y las fuerzas militares, y en ese caso, pues por supuesto, hay una suerte de cometimiento en el acto, lo que se conoce como flagrancia, para la detención y el procesamiento jurídico judicial en función de lo que estaban haciendo. Es decir, que los policías y militares, en caso de que haya un enfrentamiento y maten a uno de estos, de estos terroristas, como ya los denomina el Estado, tendrán que ir a un juicio también para determinar si estaban en el estricto cumplimiento de sus funciones. Por supuesto que sí, aquí nadie queda eximido de responsabilidad, ni por el decreto 111 ni por las declaraciones de la Asamblea. Y de nuevo, lo ideal, como ha sucedido, independientemente de que nos guste o no el resultado, con Santiago Olmedo, el policía, precisamente la tarde de ayer en la Corte Nacional, es que sea la justicia la que determine si el uso de la fuerza fue en respuesta a un ataque armado o fue simplemente una ejecución extrajudicial. Las responsabilidades están ahí y tienen que ser asumidas por quienes participan de estas acciones, obviamente con la aplicación del derecho y con jueces Ajá. independientes que respetan las garantías del debido proceso. Pero ¿qué podría pasar también más adelante? Porque bueno, ya en la consulta popular se plantea una pregunta donde habla que los miembros de las fuerzas del orden puedan defenderse en libertad y también la Asamblea Nacional ya propuso una amnistía para los miembros de las fuerzas del orden que den de baja algún objetivo en el cumplimiento de sus funciones. ¿Se pueden ver casos de impunidad o también de ejecuciones extrajudiciales? A ver, hay que poner las cosas en su lugar. Ujú, En el caso del indulto, y a propósito de ese intento, porque sabemos y supimos que no se ha concretado, de incluir una pregunta en la consulta popular diciendo que el presidente indulte, incluso antes de ser sentenciados, a personas que en el ejercicio del deber hayan cometido cierto tipo de ujú. delitos. Yo lo que digo con claridad es desnaturalizar la figura del indulto. El indulto
es de extinguir una responsabilidad penal que principalmente está vinculada al perdón de la pena. Tú no Pero puedes eso quiere decir de indultar, que sí se cumplió un delito. No y quiere tú no decir que es puedes inocente. indultar a quien no tiene sentencia condenatoria, Ok. a quien no tiene una sanción penal en firme. Hablar de un indulto mientras la fiscalía investiga, hablar de un indulto cuando hay quizá una apelación o una casación en juego, es desconocer las reglas básicas del derecho, lamentablemente. Y si nos vamos al caso de la amnistía, ojo, también estamos frente a una situación similar, aunque en algunos casos la amnistía sí puede llegar a cortar el proceso penal en estricto sentido, dando a las personas una suerte de protección, por tratar de usar términos coloquiales, pero en este caso yo creo que más allá del mensaje de la Asamblea Nacional la tarde de ayer, con ello de actúen nomás que nosotros les amnistiamos, de nuevo, hay responsabilidades que se tienen que dar, hay aplicación de normas que debe cumplirse, entonces no es tan simple como, bueno, discutamos una amnistía. Mira que incluso amnistías anunciadas, tú lo has escuchado para este periodo legislativo, deben seguir un proceso, debe seguir un trámite al interior de una comisión, debe seguir un debate legislativo. Entonces no es cuestión de te firma una amnistía y haz lo que te dé la gana, ¿no? Hay que ser muy rigurosos con lo que dicen los políticos. Creo que hay una responsabilidad grande respecto a esto. Y aunque muchos ciudadanos, como hemos leído en redes sociales, Andrés, quieren que por poco los militares salgan a dar bala, caiga quien caiga, Ujú. esperamos una acción respetuosa, serena y sobre todo objetiva, ¿no? Que se den las cosas como deben darse dentro del ordenamiento jurídico vigente. Desde la ira, desde el rencor y desde la indignación también digamos que podríamos estar pidiendo este tipo de cosas y ayer se vio mucho eso. Sin embargo, a nivel institucional, ¿qué es lo que deberían hacer los funcionarios para que no pase esto, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, que desnaturalicen o intenten desnaturalizar las funciones de otras instituciones del Estado, saltándose el debido proceso? Porque claro, es muy fácil decir, bueno, salgan a dar bala a todos, pero eso también va a desnaturalizar el Estado como tal. Ya no se van a seguir procesos, se tienen que seguir los procesos porque si no luego va a haber impunidad de militares y de policías, va a haber alguno que va a decir, bueno, pues voy a disparar porque igual no me va a pasar absolutamente nada. Entonces, a nivel institucional, ¿qué es lo que debería pasar? Yo creo que hay que echarle mucho ojo, Andrés, de la justicia. Ujú, Una justicia que debe ser independiente, que debe actuar de manera oportuna, que debe aplicar la norma frente a los hechos. Una justicia que debe estar en manos de personas íntegras, probas, honestas, sin tacha. Una justicia que debe ser depurada de las garras del narcotráfico, del crimen organizado y de la corrupción. Eh, Soñar no cuesta nada, que en las circunstancias extremas en las que vivimos hoy haya jueces que hagan bien su trabajo, que apliquen la norma de manera rigurosa y establezcan responsabilidades, sancionen a quien corresponde y eximan de responsabilidad a quien no haya cometido delito, ¿no? Tener una buena justicia es fundamental para mantener la democracia, para mantener la vigencia de los derechos y libertades fundamentales de todos. No nos olvidemos que muchas veces cuando se habilitan estas protecciones especiales, o cuando se habilita esta posibilidad de amnistiar o de indultar, termina aumentando el número de bajas civiles ujú. sobre pretexto de apuntar a los blancos definitivos, ¿no? Matamos a tres miembros y por ahí se nos fue un tirito de más y matamos a un inocente y yo te digo, por ejemplo, ¿qué ha pasado con los muertos de ayer en Guayaquil? Eh, Hay 8 personas que han fallecido de lo que se conoce en las jornadas de ayer, principalmente en la provincia del Guayas, en otras provincias también, y habrá que determinar pues responsabilidades. No vaya a ser que sí, sea un cruce de balas, pero las balas que asesinan a los civiles, matan a los civiles, les quita la vida, sean de elementos policiales. Yo creo que hay que permitir que la justicia investigue y sancione como siempre a los responsables. Y en cuanto al debido proceso, creo que sí es importante mencionar, porque por aquí ya veía que me estaban insultando en el chat y decían, pero ¿cómo? Pues siempre piden derechos para los delincuentes, pero si nos ponemos a analizar, si se seguiría el debido proceso, muchos de los líderes de las bandas estarían todavía presos y no estarían en las Y calles. gracias, Andrés, porque acá no estamos, y hablo en plural por ti, por mí, por muchos, defendiendo los derechos humanos de los delincuentes. Estamos pidiendo que se respete el debido proceso, que si se respeta, puede permitir que esta gente termine en prisión. Lo que tenemos hoy
líderes de los grupos de crimen organizado, líderes del narcotráfico, libres y burlándose de nuestra cara, es porque han violado el debido proceso, han violado las reglas básicas de las garantías, con jueces de bolsillo, con jueces que forman parte de sus mismas organizaciones. Si hubiera debido proceso, ellos seguirían en la cárcel, pues. Pero mira lo que ha sucedido en tantos casos en los que los detienen y por supuesto se entiende por qué entran con una gran sonrisa a la cárcel, sabiendo que en 1 o en 2 días, con abogados corruptos, con jueces corruptos y violando las normas procesales, salen libres a seguir haciendo de las suyas. Así es que aquí pedir garantías del debido proceso más bien es pensar en nosotros, Ujú. porque quienes cometen delito tienen que estar en la cárcel y punto. Te agradezco mucho, Mauricio, por la entrevista del día de hoy. Estaremos conversando también para ver cómo se va modificando también este tema de las propuestas de algunas instituciones del Estado y cómo se va aplicando el decreto ejecutivo 111 y el 112 también. Muchas gracias. Eso me parece importantísimo, Andrés, Ujú. que estemos vigilantes, que hagamos seguimiento, que pidamos y exijamos rendición de cuentas respecto a lo que significa ya, no el decreto en papel, sino su implementación La efectiva aplicación. con las fuerzas del orden. Te agradezco mucho, Mauricio. Ya nos vemos. Gracias, un buen día.